Bienvenidos de regreso al mundo del petróleo. Bueno, doctor Barrera, estábamos hablando de los biocombustibles. Usted decía que el hecho de que se diera la mezcla de los combustibles provenientes 100% del petróleo con estos otros combustibles provenientes de productos agrícolas generaba una serie de retos. ¿Cuáles son esos retos? A ver, esos retos parten de un básico, y es que el consumidor, tanto de las empresas como las personas naturales en sus vehículos, no está muy enterada de los impactos en sus máquinas, en sus vehículos, de estos combustibles mezclados, conocidos como biocombustibles. Y es que eso produce efecto, porque esto tiene el componente vegetal, ¿cierto? Se degrada. Bien sea porque en el caso del alcohol porque se mezcla con agua, o en el caso del biocombustible porque tiende a crear un producto mucho más espeso, que obstaculiza la circulación en los motores. Entonces, ante esto, lo que le hemos dicho al gobierno es, hay que hacer, así como se está haciendo en las estaciones de servicio, todo un ejercicio de buenas prácticas para disminuir, para que no impacte tanto en los costos. Le hemos dicho al gobierno, hay que hacer campañas de educar al consumidor de que debe tener también ciertas buenas prácticas en sus vehículos. Porque el alcohol, entre otras cosas, pues es mucho más corrosivo, pero además atrae grandes cantidades de agua al tanque y a todo el sistema. Un fenómeno físico. Sí, un fenómeno físico. Y el aceite de palma, el biodiesel, el problema que tiene es que puede, con cambios de temperatura, condensarse y generar una especie como de nata o de grumos que pueden obstaculizar los ductos del combustible. Y llevar a cambios más frecuentes de filtros. Por eso es importante hacer el mantenimiento. Lo mismo sucede entonces en las estaciones de servicio. Exacto, en las estaciones de servicio el efecto es mucho más grande, porque incluso ya ha habido casos, sobre todo con los tanques de gasolina, donde el producto corroe por dentro del tanque. A pesar de que se tomaron unas medidas de que los tanques deben tener recubrimiento de fibra de vidrio, se está tumbando la fibra de vidrio. Y esto está creando un producto, unas mezclas, ¿ya?, que le obligan al distribuidor minorista, a la estación de servicio, a hacer mantenimientos más seguidos. Estos mantenimientos son costosos. Además, cambios de filtros más seguidos. ¿Ya? Okay. Y un problema todavía más serio es el riesgo reputacional. Porque el consumidor de la planta, de la maquinaria, el vehículo, cuando sufre daños, no sabe que es por estas mezclas, dice que es que le están vendiendo un producto malo. Sí, y por otra parte, pues a ustedes en las estaciones de servicio les toca hacer unas inversiones muy grandes, o sea, no solamente en mantenimiento, sino también en reposición de equipos, en filtros, etcétera, por el hecho de que haya biocombustibles. Sí. Pero usted me había comentado, antes de la pausa, que el margen de rentabilidad de ustedes es muy bajo. Sí, estamos en un escenario difícil, porque cada vez las inversiones deben ser mayores en las estaciones de servicio. Incluso en estos momentos estamos en el proceso de estudio, discusión con el Ministerio de Minas y Energía, con quien tenemos muy buenas relaciones, de un reglamento técnico para que haya mejores, buenas prácticas en las estaciones de servicio. El cálculo que hemos hecho es que una estación de servicio, para aplicar ese reglamento en forma estricta, debe hacer inversiones promedio de 150 millones de pesos. Y en el país, decíamos al principio, aproximadamente unas 4.000 estaciones de las 5.700 son negocios familiares. Entonces está en un escenario muy difícil, con un margen de rentabilidad muy bajo y que baja cada vez más porque los grandes inversionistas que están entrando al sector quieren posicionarse y pueden bajar márgenes por debajo incluso de lo que el gobierno fija. Pero entonces ahí puede correr el riesgo de que se bajen los estándares de calidad y de inversión en las estaciones de servicio. Pues esos dos riesgos sí son inminentes, de que el distribuidor minorista, acosado por tanto costo, empiece pues a aplicar menos las buenas prácticas, se deteriora la calidad del combustible, se deteriora el servicio a los consumidores, ¿cierto? Y además de esto, estas medidas tampoco le van a servir. Le va a tocar salir del negocio, como está pasando en estos momentos. Muchas familias están saliendo del negocio de la distribución de combustibles y los grandes inversionistas, dueños de plantas de abasto o mayoristas, como se conoce en la cadena de la distribución, están creciendo
en control de la distribución minorista de combustibles. De pronto no con la figura jurídica del propietario, porque están utilizando distintas figuras, pero sí cada vez tienen más control de la distribución minorista. ¿Cuánta plata le entra al dueño de una estación de servicio por galón de gasolina? Suya, como margen suyo, ingreso bruto, suyo. Ingresos brutos. Suyo, como margen de distribución. O sea, la diferencia entre en cuánto lo compra y en cuánto lo vende, sí. 578 pesos como máximo. Pero hay casos en que están trabajando con márgenes por esta competencia de precios, con márgenes de 120 y 200 pesos. Y con eso están pudiendo hacer todas las inversiones hasta el momento para garantizar buenas prácticas. ¿Cómo así? Le hemos pedido al gobierno, revisen esos casos, porque ahí está pasando algo raro. Con 200 pesos de margen no se sostiene normalmente una estación de servicio. O hay una situación de espera para después, más adelante, cuando haya un control monopólico de la distribución minorista, aumentar los precios y recuperar lo que ahora nos está ganando, o hay algunas actividades ilegales. O se está evadiendo impuestos por parte de las empresas. 200 pesos no da. 200 pesos no da. Ese es el margen bruto. De ahí hay que sacar nómina, impuestos, seguridad, gastos financieros, mantenimientos. Entonces, ahí hay un interrogante grande. Bueno, de ahí que uno ve que en las estaciones de servicio cada vez más se ofrecen todo tipo de servicios que no tienen nada que ver con la venta de gasolina, de comida y de diferentes cosas. Sí, eso lo vemos en las grandes ciudades, en ciudades intermedias, pero en las poblaciones pequeñas, que también allá hay esa competencia de los grandes inversionistas, no vemos esto. Lo que vemos es el esfuerzo de los distribuidores minoristas por mejorar sus estaciones, y en eso Fendipetróleo le está ayudando mucho, incluso a través de un fondo parafiscal, o sea, con aportes de los mismos distribuidores minoristas, se están haciendo inversiones en capacitación, en revisar que estén cumpliendo la normatividad, tratando de disminuir algunos costos. No es mucho, pero de todos modos es una presencia de los gremios en la actividad para que cada vez el consumidor tenga más confianza de que no es la bomba por allá en tal municipio que está sola y el dueño hace lo que quiere. No, tienen control del Ministerio de Minas y Energía, tiene un control de la Superintendencia de Industria y Comercio y tiene un acompañamiento de Fendipetróleo y otros gremios pequeños que hay en el sector. O sea, este es un servicio público que se está atendiendo, ¿cierto?, buscando cada vez que haya mayor calidad para el consumidor. Pero desafortunadamente estamos en un escenario de baja rentabilidad para lograr eso. Y ese es el llamado que le hemos hecho al gobierno. Reuniones con el presidente de la República, reuniones con el Ministerio de Minas y Energía, reuniones en el Ministerio de Hacienda. Es decir, le estamos prestando un servicio público, estamos haciendo grandes esfuerzos porque el servicio sea cada vez de mejor calidad, pero la rentabilidad cada vez atenta contra esa calidad. Entonces, pues habría que subir el margen, el ingreso de los distribuidores minoristas, de los dueños de las estaciones de servicio. Pero ¿qué pasa con el precio? Porque el consumidor lo que ve es que el precio de la gasolina en Colombia pues es alto. ¿Cómo se puede compaginar una cosa con la otra? Esa es otra discusión que está muy latente en la opinión pública. ¿Cuál es la materia prima de los combustibles? El petróleo. Y hemos visto una descolgada impresionante en el precio del petróleo. En los últimos 3-4 meses ha bajado más del 50% del precio del petróleo a nivel internacional. La fórmula de fijación de precio del combustible en Colombia está basada en el precio internacional del petróleo. Esperaríamos aquí en Colombia que hubiera también una disminución del precio al consumidor final y por lo tanto una posibilidad de mejorar el margen del distribuidor minorista. Pero no hemos visto esto. El año pasado se mejoró el margen de lo que conocemos en la cadena, el margen del distribuidor mayorista, o sea, los dueños de las plantas de abasto. Se les indexó, pero el margen del distribuidor minorista está congelado hace casi 3 años y con tendencia y bajando cada vez más por la competencia de quienes quieren monopolizar esta actividad. Sí, entonces es una situación que por un lado es preocupante en cuanto que se están bajando los volúmenes de venta individualmente, sí, y como sector agregado, pues el comportamiento, el crecimiento ha sido vegetativo. Sí. El contrabando afecta mucho, con una gran cantidad de inversiones que hay que hacer, entre otras cosas, pues por los mismos biocombustibles, por ejemplo. Pero yo diría en general, porque es una actividad pues, de alto riesgo, pues se manejan combustibles y sí, ahí no se pueden correr. Manejan estándares muy altos de seguridad, de manejo ambiental, de cumplimiento de normatividad en general,
que es bastante amplia, no solamente nacional, departamental, municipal, por parte de las corporaciones autónomas. Ustedes son muy regulados. Excesivamente regulado, pero creo que la actividad amerita una regulación, de pronto no tanta, pero es muy cuidadosa, y como te decía, estamos trabajando para que eso se cumpla en las estaciones de servicio. Y una de las cosas que pudiera suceder ahora, con la descolgada del precio del petróleo crudo a nivel internacional, es que aprovechando que se debe bajar el precio de los combustibles en el país, se le pueda mejorar en algo el ingreso que le corresponde al dueño de la estación de servicio, porque está muy bajo. Sí, correcto. Incluso en el mes de noviembre, que ya era notoria el descenso del precio internacional del petróleo, le pedimos al gobierno que al menos le bajara el precio al consumidor final en un 2%. Creo que bajó un 1.5%. Pero seguiremos insistiendo en ese punto, porque precisamente también el refinador, en este caso Ecopetrol, es una empresa de interés nacional, en más de un 80%, porque hay una porción que está privatizada, y nosotros cuidamos también y miramos la salud de las finanzas del Estado. En el combustible el gobierno se queda con el 50% vía impuestos, vía utilidades, de participación en las utilidades de Ecopetrol. De cada galón vendido, el 50% es en impuestos. Es impuestos y participación en las utilidades de Ecopetrol. Correcto. Pero también decimos, se necesita que el servicio se preste con calidad, es un servicio público, y por constitución los servicios públicos, el gobierno debe velar la rentabilidad. Claro. Y le pedimos al gobierno, pues, debe reconocerse el esfuerzo que está haciendo la distribución minorista para que se mejore ese margen, porque así como va la situación, o el sector queda en manos de grandes inversionistas con menos competencia y con la posibilidad de que cuando sean los dominantes, caso chileno, ¿ya?, aumenten el precio. Chile tiene el precio más alto que Colombia, pero en Chile la realidad es que quedan pocos distribuidores minoristas, pequeñas y medianas empresas familiares, y la gran mayoría de las estaciones de servicio están en manos de los dueños de las plantas de abastos o mayoristas, como los conocemos en el sector. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero tengo una última pregunta. Hay quienes dicen que en las estaciones de servicio les entregan menos cantidad de la que pagan porque hay alteración en los surtidores, etcétera. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, diríamos como dicen las Fuerzas Armadas cuando encuentran a alguien corrupto, ¿cierto? En un sector tan grande, indiscutiblemente debe haber frutas prohibidas. Lo que le pedimos al gobierno es que esas frutas prohibidas no las saque del comercio. Sí. Y nosotros, desde el punto de vista ético, eso lo insistimos en nuestras agremiaciones, y Fendipetrol en eso es abanderado, de que las estaciones que estén transigiendo la ley, ¿cierto?, las sancionen, y que las sanciones sean drásticas, porque al consumidor tenemos que llegarle con un servicio de calidad, con una medida correcta, ¿cierto?, y con unos precios adecuados, dependiendo pues de los que fija el gobierno. ¿Ya? Y en ese terreno no transigimos, le pedimos a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que directamente está encargada del tema de la cantidad de combustible, de las medidas, del precio, de la calidad, que en eso sea intransigente y que haga los controles más amplios posibles, como los viene haciendo, y en eso estamos totalmente en comunicación permanente con estos organismos de control. Ahora, ¿cuánto es el número de estaciones de servicio donde esto pasa? No podemos decirlo, algunas lo hacen intencionalmente, que los castiguen, pero en otros casos existe una norma internacional que permite que un surtidor, donde se despacha el combustible, pueda descalibrarse transitoriamente. Son máquinas, no son máquinas tan precisas, que manejan un producto que es volátil y que le afecta la temperatura. Existe una norma internacional que permite... pequeño margen. Sí, entre 1 y 7 líneas se dice, pero eso no es que permanezca así. Si llega la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio y encuentran descalibrado dentro de ese margen, lo que le digan es corrija, ¿cierto? Pero si está por fuera de ese margen, si viene investigación. Bueno, doctor Barrera, muchas gracias por habernos acompañado. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Fue muy rápido todo. Consumimos el tiempo en algo muy importante, y es decirle a los colombianos que hay un grupo de pequeños, medianos empresarios, de familiaempresas, ¿ya?,
que están haciendo esfuerzo por contribuir al desarrollo del país prestando un servicio público como es la distribución de combustibles, con algunas dificultades, pero con una gran voluntad de salir adelante, incluso aportando de sus propios recursos a través de un fondo parafiscal, como es Soldicom, para que este servicio se preste como lo merecen los consumidores y como lo necesita el desarrollo del país. Bueno, muchas gracias, doctor Barrera, y muchas gracias a ustedes. Los esperamos el próximo domingo en El Mundo del Petróleo. Hasta mañana. Norton, Rose, Fulbright, potencia global en derecho energético, presentó El Mundo del Petróleo.